Buenas noches, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Hablando de Salud porque la vida es lo primero, en donde vamos a disertar temas tanto de interés colectivo como interactivo, efemérides, noticias de salud, curiosidades, entre otros. De esta forma iniciamos su programa, tu programa Hablando de Salud porque la vida es lo primero y para dar inicio al mismo tenemos las palabras de reflexión a cargo del profesor Pablo de la Mota. Muy buenas noches, queridos televidentes. Vamos a tener hoy una reflexión que yo quisiera que ustedes le hicieran caso. Porque esta ha sido una reflexión excelente, me cautivó desde que la vi. Y ella dice así: no siempre se puede vivir feliz, pero siempre debes estar feliz porque vives. Buenas noches. Excelente, profesor. Nuestro tema de hoy consiste en dolores articulares versus osteoartritis a cargo del eminente expositor Dr. José Gabriel Aponte Pons. El doctor José Gabriel Aponte Pons es egresado de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ostenta un título de ortopedista del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, así como a la vez entrenamiento en reemplazos articulares en el Hospital de Latina, Italia. Entrenamiento en artroscopía en el CLEMI de Colombia, así como a la vez es exdirector del Hospital Dr. Darío Contreras y actualmente labora en el Centro de Otorrinolaringología y Especialidades y en el Hospital Hospitén de Santo Domingo. Sea usted bienvenido, doctor José Aponte Pons, a su programa Hablando de Salud. Muy buenas noches. Y muchas gracias por estar aquí en este programa, que realmente es una ventaja que existan programas como este, donde la población puede irse edificando en lo que es salud, porque la salud comienza con la prevención y el conocimiento. El conocimiento es poder. Cuando usted conoce cuáles son los intríngulis de las enfermedades y cómo evitarlas, ya usted está haciendo lo que se llama medicina preventiva. Así que muy buenas noches y estamos aquí a la disposición. Podemos comenzamos, ustedes dirán. Sí, muy bien, doctor. Tenemos una inquietud. ¿Qué es esos dolores articulares u osteoartritis? ¿En qué consiste este acápite, este tema? Mira, por ejemplo, la artrosis es, vamos a decir, la degeneración de los cartílagos de las articulaciones. Eso es un proceso degenerativo propio de la edad. Dicen que la vejez es el único medio para continuar con vida, porque si usted no quiere envejecer, tiene que morirse joven. Entonces, así como nos van saliendo canas, la piel se va poniendo más laxa, más fina, y nos salen arrugas. Asimismo, el cartílago va perdiendo fibra colágena, se va haciendo más fino, y entonces por consiguiente viene la enfermedad articular, que es la artrosis. También, o sea, hay que distinguirlo de la artritis. La artritis es una inflamación de la membrana sinovial que también genera artrosis, porque al final termina dañando el cartílago. Entonces, pero también hay otras condiciones predisponentes, por ejemplo los traumas. Hay lo que se llaman artrosis postraumática, que es cuando ya usted con un traumatismo previo en el cartílago, entonces ese cartílago empieza a dañarse progresivamente más rápido de lo normal. Actualmente, según la Academia Española de Medicina, hay 50 millones de habitantes sufriendo de artrosis en el mundo. Eso tiene que ver con el envejecimiento de la población. Por ende, entonces eso es una patología que se le ha puesto atención últimamente, porque eso tiene que ver también con la longevidad, con el aumento de la expectativa de vida de las personas. Muy bien, excelente, profesor. Estamos aquí pues hablando de salud porque la vida es lo primero.
tengo una inquietud porque en ese mismo tenor que usted decía que es muy frecuente las artrosis. Y yo leí un artículo justamente hoy que habla de que prácticamente el 100% de los pacientes que tienen más de 80 años tienen problemas de artrosis. Entonces, ¿qué tan de cierto es eso? Sí, eso es real, eso es una realidad. Nosotros, según vamos envejeciendo, vamos disminuyendo la cantidad de fibra colágena. Esa fibra colágena, que son el principal componente del cartílago, entonces va haciendo que el cartílago se va poniendo más suave, va perdiendo volumen. Entonces, hay una situación también que tenemos que evaluar, y es la obesidad que ha aumentado en la población mundial. Cuando la persona es obesa, eso tiende a dañar el cartílago más rápido por una situación de mecánica, es decir, el cartílago va soportando más peso del que está supuesto a soportar, y por ende es como, por ejemplo, cuando usted tiene una camioneta y vive siempre cargada, la goma se le van a gastar más rápido. Entonces, para la prevención de la artrosis que va a llegar, primero, disminuir de peso, es decir, tener un peso adecuado. Segundo, hacer ejercicio, porque eso también contribuye a mantener la movilidad de las articulaciones. Se sabe que, por ejemplo, las culturas orientales, como en China y eso, practican actividades como el tai chi y ese tipo de cosas, yoga, donde estimulan el movimiento de las articulaciones hasta ir manteniendo entonces los rangos de movimiento hasta en las edades más avanzadas. Porque también el sedentarismo es una causa de daño articular. ¿Podría ser, profesor, que esa gran cantidad de personas que sufren de artritis en Europa sea por el frío? No se ha reportado que tenga relación con el frío. Sí, con el aumento, primero, la edad, que usted sabe que Europa es un continente viejo, la obesidad... Tiene una pirámide invertida. Sí. Correcto. Sí. Y la obesidad, que ya es vamos a decir, una patología que está abarcando el mundo entero, porque ya incluso en los países tercermundistas estamos viendo que la obesidad es un problema de salud. Como tenemos una disminución de la producción de colágeno en las articulaciones, ¿hay alimentos que tienen que ver con la producción de colágeno o no? Sí, hay alimentos que se pueden consumir y se habla de que el colágeno puede ayudar. Por ejemplo, hay un estudio, pero es un estudio hecho hace 6 meses, donde se habla de las propiedades del colágeno, donde las personas con avanzada edad, ingiriendo colágeno por 6 meses, tuvieron un aumento de la movilidad y de la elasticidad cuando saltan, pero que son estudios que no podemos decir que sean concluyentes, porque un estudio de 6 meses no es un estudio, estándar. Los estudios que se toman en cuenta son estudios con años y con miles de pacientes. Claro, ya cuando hay una artrosis, vamos a decir, podemos ya hablar de tratamiento. Hay muchos tratamientos que, por ejemplo, se está plasma rico en plaquetas, que se está usando, que ustedes saben que es tomar la sangre, centrifugarla y administrar ya lo que es el plasma puro. También está lo que es la célula madre, que sí se ha visto en estudios que mejora la regeneración del cartílago, pero todavía tampoco podemos decir que son estudios que son concluyentes. Sí se ha visto que hay mejoría, por lo menos del dolor, en esos pacientes. Y está también la aplicación de ácido hialurónico, que ustedes saben es un líquido viscoso, que lo que hace es que sirve de lubrica y amortigua mejor que el líquido sinovial que nosotros tenemos.
Y ya por último, el reemplazo articular cuando ya no hay otra cosa. Porque yo he leído, por ejemplo, algunos nutricionistas que recomiendan la ingestión de, por ejemplo, sopa de pata de vaca, la misma sopa de pata de pollo y la misma gelatina que tiene mucho colágeno, y entonces aumentan la producción de colágeno. Sí, eso exactamente, eso le iba a decir, la gelatina también, pero hay una situación, o sea, no hay estudios concluyentes que digan que sí, que realmente ese colágeno va a introducirse al sitio donde tienen que ir, ¿entiendes? Porque muchas veces, incluso fíjate, hay cosas, por ejemplo, de que pastillas de célula madre. En el momento mismo en que usted se ingiere una célula y entra al estómago, el estómago la va a digerir. Definitivamente. Pero la célula madre puede ser un buen tratamiento. Sí. Porque mira Bartolo Colón. No, pero no fue que se la bebió. No, claro que no. No, yo le estoy diciendo, por eso digo, hay estudios donde sí la aplicación de células madre ayuda a la regeneración del tejido, porque genera un proceso inflamatorio donde llegan macrófagos y células formadoras, y entonces es como que el mismo organismo realiza un proceso de regeneración, como cuando hay una lesión que el organismo entonces produce el proceso inflamatorio y comienza una regeneración general en ese tejido. Muy bien, continuando hablando de salud, vamos a pasar a la parte de curiosidades a cargo del profesor Pablo de la Mota. Muy buenas noches, nueva vez. Vamos a hablar sobre curiosidades en salud. ¿Sabías que si por alguna razón el sol dejara de emitir luz, en la Tierra tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de esto? La fecha de las botellas de vino es la fecha en que la uva fue cosechada y no es la fecha en que fue embotellada tal vino. La letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica. El alfabeto más largo del mundo es el de Camboya, tiene 74 letras. Wow. En Alemania, en el siglo XVIII, la sangre menstrual en las mujeres se añadía como afrodisíaco en comidas y bebidas. Aquí es en café que la echan. Y hasta aquí, curiosidades en Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Muy bien, continuando con esta gran disertación, nos estamos dando un banquete, que Luis Grullón. Ya lo sabes. De la Mota, con José Aponte aquí, quien está disertando con nosotros. Yo tengo una inquietud, profesor. ¿Cuáles son las articulaciones más afectadas en los casos de osteoartritis? La principal articulación que se afecta es la de las rodillas, luego la cadera, pero puede afectar cualquiera, todas las articulaciones se van afectando, las articulaciones de las manos, tobillo, pero básicamente la principal rodilla y cadera son las que más se afectan, y la columna lumbar. Bien, y en los casos, por ejemplo, cuando la gente dice, me está doliendo la rodilla, va a llover, que hay que buscarle como un nombramiento en meteorología. Mira, a ver si va a caer o no va a caer hoy. ¿Qué relación tiene eso? Sí. Lo que no puede decir es si truena o no. Eso realmente hay una situación que habría que estudiar, porque realmente las personas también que han sido operadas dicen que le duele la cicatriz cuando llueve. O sea, cuando hay humedad. A mí me ha pasado eso, el paciente me han dado esa queja. Sí. Cuando yo le hago una cesárea, me dice, doctor, ¿por qué me duele cuando va a llover? Yo le digo, no, pues, no sé por qué. Ya la Gloria se vaya. Entonces les decimos, tenemos a meteorología en casa. Bien, estamos hablando de salud porque la vida es lo primero. Vamos a ver, profesor, ¿cuáles son los tipos de trastornos osteogénicos, osteoporóticos que tenemos en estos pacientes que tienen trastornos pues de las articulaciones y esas cosas? Bueno, básicamente el trastorno va a ser que el dolor es principalmente el primer síntoma. También puede haber deformidad de la articulación por el hecho de que cuando la articulación se va gastando, se va deformando, porque aparecen lo que se llaman osteofitos, que son formaciones óseas
a todo alrededor de la articulación. También, que ahorita no lo Que eso es un mecanismo de defensa, también la formación de osteofitos. Sí, sí, exacto, porque vamos a decir, el organismo lo va creando, son como excrescencia ósea a todo alrededor de la articulación. Pero que ahorita no le dije que también las deformidades angulares, es decir, cuando usted tiene una rodilla, un varo o un valgo, lo que le llaman comúnmente gambao, jorombo, eso. Lo que ¿Cómo hace, es gambao? ¿Cómo? Jorombo, el otro, el que es... Jorombo. Bueno, que dice que va para el oeste. Sí. Un vaquero. ¿Qué pasa? Esa gente tienen una mala alineación de la rodilla, vamos a decir, entonces se gasta más de un lado que de otro. Es como cuando volvemos a los vehículos, cuando la goma está desalineada. El cambio. Ajá, que va gastando, se come adentro, entonces se gasta más rápido de un lado que de otro. Ok. Por ejemplo, yo leí en una ocasión, hace mucho yo, de que el mejor ejercicio para los problemas de la columna es la natación. ¿Será porque la pone en línea obligatoriamente? Mira, ¿cuál es la razón de por qué? Eso se me estaba pasando. Realmente, mire qué pasa, cuando usted tiene un paciente con artrosis o osteoartrosis, los ejercicios recomendables son la natación, el ciclismo o el caminar. O sea, nunca saltar, nunca trotar, nada de eso. Con la natación pasa una situación, usted va flotando en el agua, entonces las articulaciones no cargan peso. Entonces, vamos a decir, sería el ejercicio ideal para cualquier persona que sufra de osteoartrosis. Eso es importante porque hay muchas personas que les gusta hacer el CrossFit. El CrossFit es algo que saltando y tirándose y todas esas cosas. Entonces, en pacientes que tienen problemas articulares, pues entonces no se recomienda realizar este tipo de ejercicio. Y es importante que lo tengan pendiente porque si usted da un salto y viene un problema en una articulación, entonces ya ahí las cosas pues se complican. Eso es una realidad. O sea, la persona que con osteoartrosis no debe practicar deporte de alto impacto. Ok, muy bien. Entonces, profesor, ¿cuál sería la causa básica de la osteoartritis? La causa predisponente. La causa principal es el envejecimiento, eso tenemos que estar claro. Pero después se van agregando la mala alineación de las articulaciones, la obesidad, que es un problema mundial. Después tenemos, por ejemplo, las causas traumáticas. Cuando usted tiene un trauma que ha roto el cartílago, ya ahí tenemos lo que se llama una artrosis postraumática. También las infecciones, porque si usted tiene una osteomielitis, eso también va a hacer que el cartílago vaya degenerando. Y ya las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide también nos va a llevar a eso. Muy bien. En los casos cuando hay ya un desgaste, como usted bien dijo ahorita, existe un desgaste en estos casos del cartílago articular. Es decir, que va a haber una fricción hueso-hueso. ¿De acuerdo? Al haber esa fricción va a haber un desgaste osteofito a través del hueso subcondral que está desprotegido y después vienen las angulaciones. ¿Cuál sería entonces el criterio en relación a esa deformidad, ese desgaste de las angulaciones para hacer una prótesis, por ejemplo, a nivel de la rodilla? La artrosis se clasifica en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Ya cuando uno piensa en hacer un reemplazo articular, ya estamos hablando de un grado 3, grado 4, y también un dolor que no le permite a la persona realizar sus actividades cotidianas. Entonces, o sea, ya su calidad de vida está mermada. Entonces, ya la recomendación es una prótesis. Y en los casos que hay mucho dolor o el uso de los esteroides intraarticulares, ¿qué opinión al respecto usted le merece? Sí, también, eso es parte del arsenal terapéutico. Los esteroides intraarticulares se usan ya más actualmente, pues también lo que estamos hablando de plasma rico en plaquetas, células madre, pero todo ese arsenal es válido hasta ir retrasando el momento de la prótesis. Y sobre todo también la persona
primero bajar de peso. Eso es, dicen que con que usted baje del peso que tiene, 2 kilos, la rodilla lo siente porque, o sea, usted puede calcular la cantidad de pasos que da, y entonces cada paso que usted da, usted le rebaja 2 kilos, y entonces quiere decir que esa rodilla ya está sufriendo mucho menos. Y con el uso de la cortisona intralesional, ¿no termina haciéndose la persona esteroide dependiente? No, ¿O es porque nomás una sola aplicación? es que no se debe usar. Por ejemplo, generalmente cuando usted la usa, no debe usarla constantemente. Es decir, una cortisona de depósito que usted la puede usar una vez al año o como máximo una vez cada 6 meses. Pero también no es que se puede prolongar en el tiempo el uso de esos medicamentos, porque ya si la persona, el dolor no le permite hacer su vida normal, pues ya lo único que queda es el reemplazo articular. Y hay otra cosa que yo solo supe. Yo sigo mucho la escuela europea. Y dentro de la escuela europea hay una universidad que es la de Cambridge, que es inglesa. Y hace muchas investigaciones en todos los ámbitos de la salud. Y en una ocasión yo leí que la leche de vaca no debían tomarla las mujeres con osteoporosis, porque era agravada la osteoporosis por el uso de la leche de vaca. ¿Qué es cierto en eso? Bueno, en eso realmente no tengo, vamos a decir, datos en base a eso, pero sí hay una situación, es que siempre aparecen informaciones en ese sentido de que, por ejemplo, hay escritos que dicen que la leche de vaca no se debe tomar, que esto, lo otro. O sea, pero así un dato preciso no tengo. Yo en ese sentido no tengo ninguna restricción en cuanto a la leche ni nada por el estilo. No, la leche tiene calcio, tiene el calcio. Pero sí. a mí me extrañó mucho porque si estamos hablando de un proceso de descalcificación, si tú le proporcionas calcio por la leche de vaca debe de hacer efecto. Sí, lo que pasa es que también hay una situación. El hecho de ingerir calcio no quiere decir que usted, porque vamos a decir ahora hablando de osteoporosis, no quiere decir que el hecho de usted ingerir calcio ya usted va a resolver el problema de la osteoporosis, porque lo que tienen que buscar es que el calcio entre al hueso. Sí. Entonces, para eso ya hay medicamentos que son los alendronatos, el risedronato y ese tipo de medicamentos, y la vitamina D. Entonces, simplemente el hecho de ingerir calcio no va a resolver el problema de la osteoporosis. Los medicamentos que son risedronato y eso, y el ejercicio físico y la exposición al sol. Sí, porque ya el alendronato es un medicamento de última generación específico para la osteoporosis. Sí, es ahí el risedronato, sí. y ya incluso también se usa endovenoso. No sabía. Sí, hay endovenoso, anual. Hay uno anual y hay otro que es cada 3 meses. Sí. Que eso. También, porque esos medicamentos dan mucha gastritis a muchas personas, entonces ese es el problema, porque hay que ingerirlo en ayuno y durar una hora sin ingerir ningún alimento. Y de pie. Y de pie y eso. Entonces personas que sufren de gastritis era bien complicado. Entonces ahora con estos medicamentos endovenosos se ha resuelto ese problema. Muy bien, continuando con hablando de salud, porque la vida es lo primero, vamos a pasar a nuestra sección de efemérides, a cargo del doctor Elías Kelvis Grullón. Efemérides en Hablando de Salud. Semana Europea de la Salud Prostática. En septiembre, los países europeos se unen en una sola voz para celebrar el Día Europeo de la Salud Prostática. La razón de esta fecha se centra principalmente en que la mayoría de hombres se niegan a visitar al urólogo antes de presentar algún síntoma, algún tipo de patología crónica o cuadro que necesite alguna intervención de urgencia. Es más, una encuesta realizada por la Asociación Española contra el Cáncer, el 69.5% de los hombres habían afirmado haber sufrido alguno de los síntomas asociados
con la próstata, pero solo el 31.8% habían ido a visitar al urólogo. Nuestra mejor recomendación es que incentives a los hombres de tu familia a realizarse un chequeo de la próstata. Para ello puedes invitarle a una charla, llevarle un folleto, enviarle algún video de YouTube que los invite a la reflexión. Principalmente si ya han pasado de los 40 años. Es importante que tú sepas que si fuera por los hombres se extinguiera la raza humana. Entonces, hay que recomendar a los pacientes el chequeo prostático. En Hablando de Salud, efemérides de salud. El problema es, Grullón, que yo creo que el problema es el manual, el examen manual. Yo pienso que ese es el único problema que tiene. ¿Qué es el profesor de la Mota? Volviendo con la Universidad de Cambridge, en el año 2001 más o menos, el Departamento de Urología de esa universidad estableció que el hombre, mientras estuviera haciendo el PSA y saliera normal, no tenía por qué hacerse ni sonografía transrectal ni hacerse tacto rectal. Eso es importante, pero hay estudios demostrados, no soy yo que me lo estoy inventando, que hay que hacerle el chequeo prostático, porque en la próstata nada más no es el adenocarcinoma prostático. En la próstata pueden haber diferentes tipos, pueden haber linfoma, pueden haber diferentes tipos de cáncer. Entonces, no es necesariamente el adenocarcinoma que es el que eleva el PSA. Yo particularmente tuve un operativo en el cual el paciente tenía el PSA en 0.20 y tenía un cáncer de próstata. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Bueno, pues que deben de chequearse, porque realmente no es que el médico va a durar el día entero con el dedo en el ano. Hay que durar para la derecha y subir para subir. Oye, eso es, tú entras, palpas la próstata y sale. O sea, recuérdate que la próstata es como la punta de la nariz. Chequéense la punta de la nariz para que ustedes vean cómo es la próstata. Es así, blandita, suave, pero si te encuentras algo parecido a los huesos propios de la nariz, que es aquí arriba, donde te pone los lentes, por ejemplo, usted ve la diferencia entre ahí y aquí. Entonces, si usted detecta esto a tiempo, pues el paciente muere de otra cosa, que es lo que se quiere. Pero la gente no entiende esa parte. No, y que incluso con el tacto rectal, tú puedes determinar algún problema en la porción anterior de la próstata, pero no en la posterior. Y entonces ahí están recomendando el uso de la sonografía transrectal para ver la parte posterior de la próstata que no se percibe con el dedo. Efectivamente, y recuérdese que, por ejemplo, el 80% de los cánceres que suceden en la próstata suceden en la zona periférica, en la zona en la cual tú metes el dedo y palpas. ¿Por qué? Hay otro porcentaje más pequeño que sucede en la zona central y en la cara anterior de la próstata, justamente lo que usted decía, profesor. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es recomendar el chequeo. Correcto. Muy bien, continuando hablando de salud, porque la vida es lo primero. Nuestro excelente disertante, el profesor doctor José Gabriel Aponte Pons, con el tema de osteoartritis o dolores articulares. Profesor, he escuchado muchas veces que cuando una persona se levanta, como que tiene los huesos como que están como oxidados, entumecidos, y a medida que voy caminando a la marcha, entonces se van calentando, como estos carros viejos, que para prenderlo es un lío, pero después tú le puedes dar la vuelta al país. Al principio la puerta suena, pero después ya no suena. Exacto. ¿Qué relación tiene esto con la osteoartritis? Eso se llama rigidez matinal. Eso es cuando usted se levanta y prácticamente mover las articulaciones le cuesta. Pero según va avanzando, ya va despertándose, se va moviendo, entonces ya el dolor se va mitigando. Eso es uno de los síntomas también de la artritis reumatoide. Pero de ahí que yo le digo que el ejercicio físico, la actividad física, es importante porque esa rigidez se va produciendo. Entonces, si usted
le deja espacio al dolor, entonces va perdiendo movilidad. Sí. Entonces, cuando usted se mueve, cuando usted lleva sus articulaciones al límite, entonces usted está ganándole, le está ganando movimiento al dolor. Por eso es que esas actividades como el tai chi, el yoga, ayudan a mantener los rangos de movimiento y entonces a mitigar, vamos a decir, los problemas de la osteoartrosis. Es decir, que si un paciente con una osteoartritis, vamos a decir que lo añoña, toma el sedentarismo, Exacto. las cosas podrían empeorar. Sí, va a ir perdiendo, cada vez va perdiendo movimiento porque cada vez el dolor le va a ir ganando terreno. Entonces va a irse quedando cada vez con menos rango de movimiento. Y por ejemplo, cuando yo tengo un dolor de espalda, por ejemplo, y a medida que, mira, si yo me inclino hacia adelante, pues yo voy a estar mejor. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de inclinarme hacia adelante. Y por eso yo he visto personas que parecen realmente, que tú lo ves, que miden 2 metros y cuando viene a ver miden, o sea, eso está excelente y eso fue una parte. Pero hay otra parte que es que hay pacientes que se doblan de la columna, ¿de acuerdo? Y es justamente por artrosis. Es una posición Exacto, antiálgica. una posición antiálgica. Ok, Muy sí, bien. Una antiálgica. Sí, ya eso, por eso una persona que tenga ya un dolor así específico, lo correcto es que visite el ortopedista para que evalúe a ver qué es lo que está produciendo el dolor, porque si tú te mantienes con un dolor y te mantienes, vamos a decir, en una posición antiálgica también, se te va a desviar la columna. Exacto, y entonces, o sea, va a llegar a algo que es irreversible, pudiendo haberse resuelto con un tratamiento, con fisioterapia, que también la fisioterapia ayuda mucho, es una herramienta básica en lo que todo esto de osteoartrosis. Como sucede con la cifosis, la cifoescoliosis, que son alteraciones anatómicas producto de mala posición y una posición viciosa. Sí, bueno, ya la escoliosis, por ejemplo, se habla de escoliosis idiopática porque no se conoce realmente la causa que la produce. Es más frecuente en mujeres y hay un componente rotacional de la vértebra, pero también un componente de desviación, de angulación hacia la izquierda o a la derecha. Ya eso se maneja también, eso tiene un tratamiento muchas veces quirúrgico donde se corrige esa desalineación de la columna. Bien, en relación a la osteoartritis, ¿cuál es el sexo más frecuente que se pueda presentar? Mira, dicen que el sexo femenino es más frecuente de sufrir de artrosis y osteoartritis. Pero según va avanzando en edad, también el hombre va luego igualándose con las mujeres, según van entrando más edad. Así que no hay un sexo específico. No, el sexo femenino es el más afectado. ¿Hay alguna causa que derive de esto? No se conoce la causa, pero sí el sexo femenino es más frecuente. Pero Pero también ahí no la defienden los estrógenos. no, pero hay una situación también. Tradicionalmente las mujeres siempre han sido más sedentarias que los hombres. Sí. ¿Entiendes? Entonces el sedentarismo es también una causa predisponente para la osteoartrosis. Es decir, esa gente que, los individuos que practican, por ejemplo, el karate, el judo, que son actividades que son muy activas, con mucha sinergia, podría presentarse un aumento de la prevalencia de osteoartritis en estos competidores. Sí. Todos los deportes de alto impacto, al final terminan afectando las articulaciones. Por ejemplo, uno de los deportes que más afecta la articulación de las rodillas es el baloncesto, el fútbol. O sea, son deportes que son de muy alto impacto y una demanda, imagínate las veces que un baloncelista tiene que saltar, cada vez que salta y cae sobre su propio peso, esa rodilla sufre. Wow, pues por eso que le pagan también a los... Sí, también pago eso. Sí. Alguien paga, sí. A los futbolistas y a los basquetbolistas profesionales, ¿sabes? Profesor, ¿cuál sería entonces el diagnóstico diferencial de una osteoartritis con otras patologías? Bueno, la osteoartritis, el diagnóstico diferencial, por ejemplo, sería con artritis reumatoide. En la artritis reumatoide, básicamente lo que vamos a tener es una inflamación de la membrana sinovial, donde
hay, vamos a decir, es una respuesta autoinmune donde el mismo organismo ataca el tejido conectivo. En la artrosis no, puede haber periodos inflamatorios, pero básicamente lo que hay es un daño del cartílago por causa mecánica. La corrosión, eso es. Profesor de la Mota. También otra cosa, yo quería saber, por ejemplo, para usted llegar al diagnóstico específico, ¿de qué usted se auxilia? Aparte, como todo en medicina, es historia clínica. Aparte de la historia clínica, ¿qué otro método diagnóstico usted recomienda para este tipo de patología? Básicamente la historia clínica, el examen físico, lógicamente también la radiografía simple, pero también nosotros nos ayudamos muchas veces de la resonancia magnética, y en caso de uno sospechar ya de un proceso reumático, pues entonces ya tenemos los laboratorios como son PCR, eritrosedimentación, factor reumatoide, ese tipo de cosas, que nos ayudan ya a hacer una diferencia de lo que sería una artrosis de una artritis reumatoide. Además de que hay signos radiográficos que también nos ayudan en ese sentido. ¿Y cuáles serían esos signos radiográficos, profesor? Mira, cuando tú tienes, por ejemplo, una artrosis, tú te vas a encontrar, con desgaste del cartílago, tú vas a encontrar que hay osteofitos, hay lo que se llaman quistes subcondrales. Entonces, cuando tú tienes una artritis reumatoide, además de esos síntomas, tú vas a ver un proceso inflamatorio de todo el tejido circundante de la articulación. O sea, que podría haber un derrame articular también. También se produce exacto lo que es derrame articular, que es un exceso en la producción del líquido sinovial. El líquido sinovial es un líquido que lubrica las articulaciones y mejora la fricción en el movimiento. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, la membrana sinovial produce más líquido tratando de lubricar mejor. Y al contrario, entonces lo que sucede que cuando hay mucho líquido, ese mismo líquido produce un efecto de masa que aumenta el dolor. Esos medicamentos antiinflamatorios que se usan tienen sus efectos siempre o hacen una acción refractaria al tratamiento de la enfermedad. Bueno, los antiinflamatorios tienen, o sea, todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios. Los antiinflamatorios, muchos se metabolizan en el hígado, riñón, y, o sea, tienen su efecto, producen gastritis. Ahora existen lo que son los coctutores que solamente atacan, a la ciclooxigenasa 2. Sí. Entonces, no la ciclooxigenasa 1, por ende, mitigan lo que es el problema de la gastritis. Pero en reumatismo, artritis reumatoide y eso, además de esos medicamentos, se usan ya medicamentos biológicos y ese tipo de que lo podría hablar mejor un reumatólogo. Hay uno por ahí que se está usando, que se ha usado mucho, inclusive yo llegué a usarlo, que es un precursor de célula madre, que lo venden, que no es muy barato tampoco, pero hay otro que es mucho más caro. Sí, ya esos medicamentos son los medicamentos ya para enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, son caros. Pero hay una cosa que tú mencionaste, la ciclooxigenasa. Había un medicamento que era un inhibidor de prostaglandina, era el mejor inhibidor de prostaglandina que yo he usado en mi vida, porque inhibía la síntesis de prostaglandinas en el paso de la sintetasa y en el paso de la ciclooxigenasa. Y entonces la disminución de la producción de prostaglandina era mucho más efectiva que el mismo diclofenac y el ibuprofeno. ¿Y cuál era ese medicamento? Donores, Fentiasac. Inclusive, yo hice un estudio con los dispositivos intrauterinos y el sangrado que produce, que es propio de los dispositivos, lo puede producir.
Y yo usé esa sustancia y no pude establecer la cantidad pre y post de la prostaglandina en sangre y para verificar el uso del Fentiasac, y porque aquí no se podía hacer, lo mandé a Puerto Rico, en el único sitio donde se podía hacer, estaba desequilibrado, había que equilibrar la máquina. Que estaba descalibrada. Sí. Descalibrada. Okay. Pero Excelente. mira, era un tremendo, inclusive yo lo usaba en las amenazas de parto con productos prematuros, porque era inocuo totalmente, no le hacía ningún tipo de efecto al niño. Muy bien, estamos pues hablando de salud porque la vida es lo primero. Pues el doctor Lorenzo Brea nos va a deleitar con noticias de salud. Noticias de salud. Un nuevo estudio revela por qué los hombres viven más que las mujeres. La revista científica British Medical Journal dio a conocer un estudio que revisó y comparó datos estadísticos de 269 años sobre la esperanza de vida entre hombres y mujeres. La investigación destaca que las condiciones sociodemográficas son clave para que uno de los dos géneros tenga mayor longevidad. Científicos logran revivir células de cerdo que tenían 1 hora de haber muerto. Investigadores de la Universidad de Yale lograron restaurar la circulación sanguínea y otras funciones celulares en cerdos cuando estos tenían aproximadamente 1 hora de haber muerto. Se espera que este avance científico permita que en el futuro los órganos de las personas que fallecen se puedan preservar por más tiempo para usarlos en trasplantes. La energía no tiene edad, dice campeona de fisiculturismo a sus 76 años. La energía no tiene edad, la energía no tiene fecha de vencimiento, dice Josefina Monasterio, campeona mundial de fisiculturismo, deporte que empezó a practicar a los 59 años, y Monasterio dice que hay que romper con los límites de la edad y que en ella mejor piensa en potenciarla. Y hasta aquí, noticias de salud, en Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Muy bien. Por esas informaciones que está comentando en los años para dar la pensión. Sí. Profesor Aponte, ya estamos llegando casi a la parte final del programa, pero yo quiero que usted nos oriente sobre cuál es el tratamiento para los problemas articulares, sobre todo en las articulaciones pequeñas y en las articulaciones mayores. Bueno, básicamente es como estamos hablando, o sea, el tratamiento, primero el tratamiento preventivo de proteger las articulaciones es controlar peso, hacer ejercicio, no hacer ejercicios que sean de alto impacto, tener una alimentación balanceada, y ya en caso de que vayan apareciendo los síntomas, pues entonces está el arsenal de medicamentos antiinflamatorios, la plasma rico en plaquetas, célula madre, también el ácido hialurónico, y ya en última instancia pues el reemplazo articular en las articulaciones que hasta ahora se pueden reemplazar, que son cadera, rodilla, hombro. Pero por ejemplo, cuando usted dice, este paciente vamos a tratarlo con prótesis, a este paciente no, vamos a darle un compás de espera, vamos a darle un seguimiento de cerca, cuando ¿qué usted toma de parámetros para resolver esa parte? Inicialmente cuando usted tiene solamente que el paciente viene con dolor articular y en la radiografía hay vamos a decir, un daño mínimo o casi imperceptible, pues entonces un ligero pinzamiento, es decir, una pequeña disminución del espacio articular, pues ese paciente está con una artrosis incipiente, un grado 1, ese paciente con antiinflamatorio, baja de peso y hacer ejercicio es suficiente. Okay. Claro, ya cuando sigue avanzando, que si un grado 2, ya ahí podemos utilizar técnicas de célula madre, plasma rico en plaquetas. Ya cuando sigue un grado 3, pues ya ahí se puede manejar así, inyectándole ácido hialurónico o seguir con los tratamientos de terapia celular, como son plasma rico en plaquetas y célula madre. Pero ya un grado 4, cuando hay mucho dolor, el paciente
ha disminuido su calidad de vida porque sus actividades cotidianas ya no la puede hacer, o sea, no se puede valer porque no soporta, vamos a decir, caminar y eso, pues entonces ya está más que indicado la prótesis. Dice que la prótesis, quien la decide es el paciente, porque el paciente es el que dice, bueno, ya yo no tengo calidad de vida, yo no tengo movilidad, tengo que operarme. Muy bien, profesor. ¿Qué papel juega la genética en estos casos de osteoartritis? Bueno, la genética está demostrado que tiene incidencia en todo, es decir, porque la genética es, vamos a decir, el mapa, el código con el que nosotros, es el chip con el que nosotros nacemos y con el que nos desarrollamos. Entonces, pueden aparecer casos, así como hay familias que tienen cierta predisposición a sufrir de X tipo de cáncer o problemas cardíacos, asimismo, hay familias que desde el punto de vista genético tienen también cierta tendencia a sufrir de artrosis más frecuente que la población general, y también, por ejemplo, la artritis reumatoide, que produce también daño del cartílago, una enfermedad que se ha visto que tiene una relación genética. Muy bien, ¿cuál sería el pronóstico a corto y mediano plazo de los pacientes osteoartríticos? Bueno, vamos a decir, el pronóstico es como le digo, o sea, tiene que ver mucho con la prevención. Es decir, todos nosotros al final vamos a tener daño del cartílago porque vamos a ir envejeciendo todos. Ahora, si usted supo tener, es como con la osteoporosis, si usted en su juventud, usted hizo ejercicio y usted se alimentó bien, es muy probable que usted tenga un buen capital óseo y cuando usted llegue a la vejez, pues usted tiene todavía suficiente hueso, vamos a decir, ahorrado, como para ir perdiéndolo lentamente y no llegar a la osteoporosis. Entonces, así mismo, cuando usted ha llevado una vida saludable desde el punto de vista de sus cartílagos, donde no ha habido, vamos a decir, sobrepeso, no ha habido exceso ni trauma a nivel del cartílago, pues ese cartílago va a durar más. Muy bien. Bueno, pues ya llegamos a la parte final del programa. Exhortación, las palabras de exhortación. La palabra de exhortación del profesor. Bueno, básicamente lo que hemos ido, vamos a decir, lloviendo sobre mojado en este sentido. O sea, ya la medicina a nivel mundial es preventiva. Entonces, ¿cómo usted previene o vamos a decir, usted estimula que su cartílago le dure más tiempo? Haciendo ejercicio, evitando el sobrepeso, evitando el sedentarismo y una alimentación balanceada. Básicamente ese es el secreto, no solamente para los cartílagos, sino para una vida sana, porque también hay otra cosa que se presenta en la vejez y es la sarcopenia, que es la disminución de la masa ósea. Entonces ahí se recomienda que también la persona debe hacer un poco de ejercicio, de levantar un poco de pesa para mantener su masa muscular. Muy bien, pues ya llegamos al final del programa. Entonces yo quiero que usted, profesor, nos dé los números de teléfono en el cual nos podemos comunicar con usted. Y es importante que usted sepa que los dominicanos nada más se graba un solo número de teléfono, así que ya usted sabe. De casualidad. Bueno, yo, como les dije, yo trabajo en Hospital Santo Domingo y en el centro de Otorrino. Mi teléfono es el 809-969-3130. Repítalo otra vez, profesor. Repítalo, que tome lápiz y papel para anotar, por favor. Doña, usted para el vehículo a la derecha ahí, ya usted sabe, usted coge su lápiz de grábelo. Anota, sí, para que tenga contacto con el profesor Aponte. Pues sí, mi teléfono es 809-969-3130, a su orden, tanto en Hospital como en Otorrino. Muy bien, de esta forma terminamos. Gracias, profesor, por esa gran disertación, por asistir a nuestro programa. Nos sentimos sumamente complacidos con su presencia aquí. Gracias al staff de Hablando de Salud. De esta forma terminamos. Concluimos una emisión más de su programa, tu programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Hasta una próxima entrega.